Bueno, hola y bienvenidos a una nueva exploración detallada. Hoy tenemos sobre la mesa unos datos que, dada la situación global actual, exigen una lectura muy cuidadosa. Ujú. Y sobre todo libre de ruido mediático. El objetivo de esta sesión es adentrarnos un poco en las entrañas mismas de la liquidez institucional. Exacto. Vamos a diseccionar el documento central de hoy, que es el Gold COT Weekly Dashboard, Eso es. que para quien no esté familiarizado es el análisis semanal especulativo en vivo del mercado del oro, y tenemos la edición con fecha de hoy, 28 de febrero de 2026. La misión aquí es básicamente aislar la señal del ruido. Y no es una misión fácil hoy, desde luego. No, no lo es. Necesitamos comprender qué nos dicen los datos más recientes sobre la arquitectura interna de este mercado y prestar especial atención a cómo los eventos geopolíticos actuales están sacudiendo las cifras en tiempo real. Claro. Y antes de diseccionar las métricas, creo que es imperativo establecer el tono y las reglas del juego para este análisis a fondo. Totalmente de acuerdo. Porque este informe captura un cruce masivo de capitales que ha sido directamente desencadenado por los recientes ataques a Irán ocurridos precisamente hoy. Ujú. Entonces, como analistas, nuestro deber aquí es mantener una postura estrictamente neutral y aséptica. El objetivo exclusivo de esta exploración es evaluar el impacto de estos acontecimientos en la cotización, en la estructura interna de las materias primas. Sí, los números puros y duros. Exacto, no hay espacio para juicios de valor, no apoyamos posturas políticas o bélicas de ningún tipo, ni de un lado ni del otro. Nuestra lente está enfocada únicamente en el flujo de capital, la gestión del riesgo y, bueno, las matemáticas detrás del pánico institucional. Una delimitación absolutamente necesaria para garantizar el rigor de todo lo que vamos a comentar hoy. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el punto de partida técnico ya mostraba una clara acumulación de presión incluso antes de que saltaran las noticias de última hora, ¿verdad? Sí, el terreno ya estaba preparado, digamos. A ver, si revisamos el cierre de la sesión regular del viernes, Ujú. el precio spot del oro se fijó en $5.279 por onza. Un nivel ya de por sí histórico. Claro, no es un dato menor en absoluto. Ese cierre ya consolidaba un avance del 1,83% respecto a la semana anterior. Ujú. Y esto nos indica que el dinero inteligente, el llamado smart money, ya estaba buscando cobertura durante la semana regular. Estaban reduciendo la exposición al riesgo ante la posibilidad de que el fin de semana trajera consigo pues, un evento de cola. Lo fascinante aquí es que ese cierre oficial en $5.279 ha quedado obsoleto en cuestión de horas. Totalmente barrido. Es increíble. Los números de este tablero de mandos evidencian que el mercado simplemente no funciona con horarios de oficina cuando hay un catalizador geopolítico de esta magnitud. Ya. Los ataques a Irán han provocado un shock de volatilidad inmediato. El informe subraya un salto algorítmico y de flujos extrabursátiles del 3,5% al alza. Es una barbaridad. Y esto ocurre en los mercados continuos, los que operan 24 horas al día, 7 días a la semana. En un activo con la capitalización de mercado que tiene el oro, un movimiento del 3,5% en un entorno de liquidez de fin de semana es, matemáticamente hablando, un evento de múltiples desviaciones estándar. Claro, para contextualizar esa cifra, hablar de un 3,5% de subidas sobre una base de $5.200 implica una oscilación cercana a los $184 por onza. $184. Y esto en un mercado que a nivel oficial está cerrado. Exacto. Cotizando en las sombras, por así decirlo. Eso es. Y para quienes siguen de cerca los márgenes del COMEX, esto es un movimiento sísmico. Ilustra muy bien una aversión al riesgo cotizando sin ningún tipo de fricciones. Los gestores de fondos no están esperando a la campana de apertura del lunes. No pueden permitirse el lujo de esperar. Claro. Están utilizando cualquier ventana de liquidez que encuentren, plataformas no centralizadas, mercados asiáticos, todo para forzar coberturas de manera inmediata. Y ese es el punto crítico de la liquidez. Cuando el capital institucional percibe un riesgo sistémico a este nivel, el precio deja de ser una consideración de valoración intrínseca. Ya no importa si está caro o barato. Para nada. Se convierte en una simple herramienta de acceso a la seguridad.
Ese salto que mencionabas no es solo especulación, lo que refleja es un reajuste forzoso de carteras a nivel global. Los modelos de valor en riesgo, los famosos value at risk de los grandes fondos, saltan por los aires con titulares como los de hoy. Ujú. Y eso obliga a los algoritmos a comprar el activo refugio, en este caso el oro, sin importar el diferencial que tengan que pagar en ese momento de baja liquidez. Simplemente compran. Compran a cualquier precio para salvar la cartera. Eso es. Pues para dimensionar bien la fragilidad, o bueno, la fortaleza de este movimiento, el documento nos obliga a hacer una radiografía completa de los datos COT. Los Commitments of Traders. Exactamente, los compromisos de los traders. Y la vista panorámica de este terreno de juego muestra un interés abierto total en el COMEX que se sitúa en 420.182 contratos. Una cifra muy contundente. Sí, y es crucial para quien nos escucha entender que no estamos viendo un volumen de transacciones pasajero, no es volumen de compra y venta diaria, estamos hablando de más de 420.000 compromisos legales y financieros que están activos ahora mismo. Contratos vivos, esperando un desenlace. Eso es. Y dentro de esa inmensa masa, la posición neta especulativa se sitúa en 159.177 contratos. Es un nivel de posicionamiento neto que, si lo miramos de forma aislada, por sí solo podría parecer estándar en medio de un ciclo alcista. Ujú. Pero, y aquí está el detalle, esconde una simetría interna muy preocupante cuando desglosamos quién está exactamente del lado comprador y quién del lado vendedor. Claro. El interés abierto nos muestra el capital que está bloqueado manteniendo una apuesta direccional. Y la composición interna de esos 159.000 contratos netos es donde reside el verdadero riesgo estructural del que de hecho alerta el informe de hoy. Aquí es donde se pone realmente interesante. Totalmente. Porque al abrir el capó, al aislar la actividad de los inversores no comerciales, es decir, los fondos de cobertura, los grandes especuladores que mueven el precio direccionalmente, la disparidad que vemos es brutal. Es histórica. Sí, fíjese en esto. Las posiciones largas, los longs, suman 211.649 contratos. Esto significa que están acaparando un 50,4% del total del interés abierto. Más de la mitad de todo el mercado apostando al alza. Exacto. Es un posicionamiento alcista tremendamente agresivo. Para visualizar esto con una analogía, imaginemos un estadio de fútbol inmenso, de estos de primera división. Las gradas completas representan el interés abierto. Los 420.000 contratos. Exacto. Pues bien, la mitad absoluta de ese estadio, un fondo entero y parte de las tribunas, está repleta de gente vistiendo la misma camiseta verde, la camiseta de los largos. Están todos cantando y apostando a que el oro va a seguir subiendo. Una afición masiva, sin duda. Y mientras tanto, en el lado opuesto de la balanza, el de las posiciones cortas o shorts, el informe sitúa a los cortos en apenas 52.472 contratos. Un mínimo histórico de 18 meses. Es que, siguiendo con la analogía del estadio, los bajistas no llenan ni siquiera una pequeña curva en la grada alta. Son un grupo minúsculo acorralado en una esquina del estadio, mientras el resto del recinto está a rebosar de compradores. Hay una clara capitulación del lado bajista. Una capitulación que tiene consecuencias mecánicas muy severas. Y sobre ese punto me gustaría introducir una pequeña duda analítica. Entiendo que la teoría tradicional de los mercados apunta a que este tipo de desequilibrio genera un riesgo de short squeeze, un estrangulamiento de los bajistas. Así es. Pero si miramos el dato frío, si los cortos ya están prácticamente aniquilados y en mínimos de 1 año y medio con apenas 52.000 contratos frente a 211.000 largos, ¿no significa eso que el combustible real para una explosión alcista por liquidación forzosa es bastante limitado? Es una pregunta muy lógica. Claro, cabe preguntarse si realmente queda suficiente volumen bajista para mover la aguja del precio, en caso de que se vean obligados a cubrir sus posiciones. Es una excelente objeción técnica, la verdad. A primera vista, 52.000 contratos cortos parecen completamente inofensivos frente a esa marea de 211.000 largos. Parece que no tendrían impacto. Parecería que no. Sin embargo, en el complejo ecosistema de la cámara de compensación del COMEX, el peligro real no reside únicamente en el volumen total absoluto, reside en la mecánica del margen de mantenimiento y en la tremenda falta de liquidez de la contraparte. Expliquemos esto en detalle porque es clave. Vamos a ello.
Recordemos ese salto de $184 por onza que mencionamos antes, ocurrido durante este fin de semana. Sí, por los eventos geopolíticos. Ese salto destruye por completo, aniquila, los requerimientos de margen de esos pocos cortos que quedan vivos. Hay que entender que un contrato estándar de oro cubre 100 onzas. 100 onzas por contrato. Exactamente. Entonces, estamos hablando de que una sola posición corta acaba de sufrir sobre el papel un impacto negativo de más de $18,000. $18,000 de pérdida latente por cada contrato individual en cuestión de horas. Es un agujero patrimonial instantáneo y todo esto antes de que puedan siquiera reaccionar, porque el mercado oficial está cerrado. Precisamente. Y ahí entra la mecánica implacable del sistema. Cuando los mercados abran oficialmente y se ejecuten las llamadas de margen, los margin calls, los corredores de bolsa van a liquidar esas 52,000 posiciones de forma totalmente automática. No hay negociación posible. Lo hacen para proteger la integridad de la cámara de compensación. Claro, el broker cierra la posición. Y aquí viene el núcleo del estrangulamiento. La única forma técnica de liquidar o cerrar una posición corta es lanzando una orden de compra a mercado. Tienen que comprar el oro que antes vendieron en corto. Eso es. Y lo tienen que hacer en un entorno donde absolutamente nadie quiere vender. Porque recordemos, el activo refugio está cotizando con una altísima prima de guerra por los ataques a Irán. Nadie en su sano juicio vende oro físico o en papel en un lunes como este. Exacto. Entonces se produce una inyección forzosa de decenas de miles de órdenes de compra al mismo tiempo. Y por muy reducido que sea ese grupo original de 52,000 contratos, se van a encontrar con un libro de órdenes que está completamente vacío por arriba. No hay oferta. ¡Wow! Y eso genera vacíos de liquidez masivos y saltos increíblemente bruscos en el precio. Como vemos, no se necesita un volumen inmenso de cortos para causar un squeeze monumental, si el entorno carece por completo de vendedores dispuestos a absorber esa demanda desesperada. Es la mecánica de la iliquidez exacerbando el pánico, literalmente una tormenta perfecta. Tenemos un catalizador geopolítico de primer orden inyectando demanda institucional masiva por un lado, Sí. y por otro lado sumamos una obligación estructural e ineludible de compra por parte de los pocos bajistas supervivientes que ven sus márgenes aniquilados. Es, según los modelos de flujos que solemos analizar, la definición más pura de una señal alcista estructural. ¿Lo es? Y todo esto además adquiere una dimensión aún mayor cuando cruzamos esa posición neta actual, esos 159,000 contratos, con la serie histórica que nos proporciona la fuente. Si conectamos esto con el panorama general de las últimas 53 semanas, el tablero nos arroja una conclusión que desafía por completo la percepción de sobrecompra que muchos podrían tener mirando solo el precio récord. Cuéntenos sobre esa perspectiva histórica. Históricamente, en la fase actual de este ciclo de mercado, la zona donde el posicionamiento institucional suele encontrar una resistencia infranqueable, ese punto donde el dinero gestionado agota su capacidad real de compra, se sitúa alrededor de los 250,000 contratos netos, largos. 250,000. Y ahora mismo estamos en 159,000. Exacto. Lo cual nos deja un diferencial espectacular. Si el techo histórico reciente ronda esos 250,000, existe un colchón o un espacio amplio, como lo denomina textualmente el documento, de aproximadamente 90,000 contratos. 90,000 contratos de pura capacidad adquisitiva. Son 90,000 contratos que aún podrían incorporarse libremente del lado comprador antes de llegar a un nivel de saturación extrema en el sistema. Hablamos de una capacidad teórica de absorción de capital inmensa. Representa 9 millones de onzas de oro en valor nocional. 9 millones. Son onzas que los grandes gestores de fondos aún tienen permiso y margen para acumular, respaldando este rally sin que salten las alarmas históricas de agotamiento. Es un dato crucial porque desmiente la idea generalizada de que, como el precio está en máximos históricos, el mercado debe estar demasiado extendido y a punto de caer. Totalmente. Los datos internos nos dicen lo contrario. Indican que a pesar del precio récord en la pantalla, la capacidad del mercado para asimilar nuevas posiciones largas institucionales está todavía muy lejos de su límite técnico. Queda muchísimo espacio en los balances de los fondos para seguir persiguiendo el precio al alza si el entorno geopolítico continúa deteriorándose, como parece ser el caso. Entonces, ¿qué significa todo esto de cara a la acción del precio inminente?
El cruce de este margen de maniobra institucional tan amplio, sumado al potencial de estrangulamiento o squeeze a corto plazo por la falta de liquidez, nos lleva de lleno a las proyecciones. Las proyecciones para la inminente apertura. Exacto. Las que marca el tablero para este lunes 2 de marzo. Y el nivel que arroja el cálculo técnico basado en la reacción de los mercados continuos es sumamente agresivo. Hablan de un target geopolítico proyectado en $5.464 por onza. Ese parece ser el primer gran campo de batalla. Y es un nivel fundamental. Ese precio de $5.464 actuará como un filtro estricto de confirmación. Si la apertura en el mercado regular estadounidense convalida ese precio, que ya viene impulsado por las operaciones oscuras de fin de semana, estaremos viendo la materialización técnica del pánico en abierto. La confirmación oficial del miedo. Eso es. Pero el documento va un paso más allá en su proyección. Si esa ruptura inicial se consolida con un volumen fuerte de transacciones, se proyecta que el siguiente objetivo técnico entra en una verdadera zona de confluencia magnética. Concretamente, estaríamos hablando de la franja comprendida entre los $5.500 y los $5.600. Es un territorio completamente inexplorado. Jamás hemos visto algo así. Y plantea riesgos adicionales muy serios a nivel de derivados financieros. Porque a medida que el precio se acerca a cifras redondas y psicológicas como los $5.500, entran en juego las barreras de opciones. Las famosas opciones de compra. Sí. Los creadores de mercado, las entidades que han vendido opciones de compra o calls a esos niveles tan altos, de repente se encuentran bajo presión. Tendrán que salir a comprar futuros del oro subyacente para cubrir su propia exposición al riesgo, lo que se conoce como delta hedge. Y lo tienen que hacer a medida que el precio spot se acerca al precio de ejercicio de las opciones que vendieron. Lo cual genera otra espiral. Exacto. Es otro motor masivo de demanda forzosa. El llamado gamma squeeze, un estrangulamiento por opciones, que podría solaparse perfectamente con el estrangulamiento de los cortos que comentábamos antes. Las dos fuerzas empujando el precio hacia arriba simultáneamente. Es un auténtico efecto cascada en la cadena de derivados, todo retroalimentándose. Sin embargo, un análisis verdaderamente riguroso e imparcial, tal y como establece el propio marco de este informe, requiere también modelar la invalidación de esta tesis alcista. Por supuesto, hay que mirar ambos lados de la moneda. Debemos observar el riesgo bidireccional. La prima de precio actual está directa y exclusivamente indexada a la fricción geopolítica del momento. Entonces debemos preguntarnos qué ocurre si la situación en Oriente Medio experimenta una desescalada diplomática súbita durante la jornada del lunes. Un escenario de contención. Exacto. Si los canales de comunicación internacionales logran frenar el impacto real de los ataques a Irán, toda esa inmensa prima de riesgo algorítmica del 3,5% de la que hablábamos, de repente carecerá de cualquier justificación fundamental inmediata. Claro. El mercado pasaría casi instantáneamente de cotizar el miedo extremo a cotizar una complacencia técnica absoluta. Y para ese escenario alternativo, la fuente marca un nivel de soporte muy claro y crítico en los $5.052 por onza. Si se desinfla el globo del pánico geopolítico, los mismos algoritmos que compraron frenéticamente en la parte alta van a liquidar sus posiciones a la misma velocidad. La gravedad atraerá el precio violentamente hacia ese muro de contención en los $5.052. Es una horquilla de volatilidad intradiaria realmente extraordinaria. Estamos hablando de fluctuar desde una posible implosión hacia los 5.052, si milagrosamente hay paz, hasta una expansión parabólica hacia los 5.600 si la cascada de liquidaciones por margen se activa sin control. Un escenario que, sin lugar a dudas, garantiza unas fluctuaciones violentísimas en el valor del margen de los operadores. Es evidente que los datos estructurales recopilados en el informe COT que estamos leyendo hoy, aunque eran precisos hasta el cierre del viernes, van a sufrir una mutación genética profunda a lo largo de las próximas horas de negociación. Ya son datos del pasado, en cierto modo. Exacto. De hecho, el propio documento se adelanta a esto y ofrece una proyección fundamental sobre el futuro cercano de estas mismas métricas. Se anticipa de forma unánime que el próximo reporte COT oficial, el correspondiente a la semana 9, que verá la luz el viernes 6 de marzo, confirmará estadísticamente esta inmensa disrupción.
La previsión de los analistas es que ese futuro reporte actuará como la caja negra del accidente de este fin de semana, por así decirlo. Mostrará, con un grado de probabilidad altísimo, un aumento absolutamente contundente en la categoría de los largos, certificando esa huida masiva hacia la calidad y la seguridad por parte del gran capital institucional. Sin lugar a dudas. 32.000 posiciones cortas que habrán sido barridas sin piedad del mapa por las llamadas de margen el lunes por la mañana. Será de alguna manera la autopsia técnica oficial del estrangulamiento que estamos modelando teóricamente hoy. Me parece una definición perfecta. Será el rastro documental e histórico del cambio de régimen de volatilidad. Lo verdaderamente crucial aquí, para quien analiza estos mercados en profundidad, es entender que el mercado financiero no es en absoluto un ente estático, que solo reacciona a las noticias de la televisión. Tiene vida propia. Su propia estructura interna condiciona y amplifica la reacción a los choques externos. Esa tremenda asimetría que vimos entre largos y cortos crea un terreno tan abonado y seco que una simple chispa exógena, en este caso los tristes eventos bélicos, no solo enciende el precio superficialmente, lo que hace es provocar explosiones secundarias masivas dentro de la propia arquitectura oculta de las cámaras de compensación y los libros de órdenes. Pues, a modo de recapitulación de esta densa arquitectura de datos que hemos navegado, el panorama que nos queda es de una claridad técnica abrumadora. El oro ha roto violentamente sus anclajes de valoración tradicional, propulsado a niveles récord por un catalizador geopolítico de innegable impacto sistémico. Así es. Esta enorme presión externa incide directamente sobre un ecosistema interno muy peligroso. Tenemos posiciones bajistas en el COMEX reducidas a mínimos de 1 año y medio, posiciones que son altamente vulnerables a liquidaciones automáticas por falta de margen de mantenimiento. Totalmente vulnerables. Y todo esto convive con una estructura institucional alcista que aún posee un margen gigantesco de 90.000 contratos netos, antes de siquiera rozar la resistencia histórica de compra. Es, en definitiva, una conjunción de factores que predispone al mercado a una expansión de volatilidad extrema hacia niveles superiores a los $5.500. Siempre y cuando, claro está, no se materialice una desescalada diplomática abrupta en las próximas horas. Esto plantea una pregunta importante para quienes buscan entender las fallas tectónicas de las finanzas modernas. Adelante con ello. El Gold Coat Weekly Dashboard es indudablemente una herramienta indispensable de transparencia financiera. Pero la propia naturaleza de los mercados ha evolucionado drásticamente. Es mucho más rápida ahora. Demasiado rápida. Si el capital algorítmico global ya está descontando, procesando y ejecutando posiciones con un diferencial enorme del 3,5% en mercados extrapursátiles y continuos, durante un fin de semana cerrado al público minoritario, cabe preguntarse, ¿es posible que el ciclo de reporte semanal tradicional haya quedado irremediablemente desfasado respecto a la pura velocidad a la que viaja el riesgo hoy en día? Es un punto de vista fascinante. Cuando el informe oficial del próximo viernes confirme la entrada masiva de posiciones largas y la destrucción definitiva de los cortos, es muy probable que los algoritmos de alta frecuencia ya estén operando basándose en un paradigma geopolítico y técnico completamente distinto. Quizás incluso estén revirtiendo las operaciones para ese entonces. Es una reflexión profunda y muy necesaria sobre la latencia de la información en el siglo XXI. Ese desfase crítico entre la tremenda velocidad a la que fluye la liquidez global y el tiempo de latencia burocrática de los organismos que auditan y publican esas posiciones. Podríamos estar presenciando en directo un entorno donde los niveles de agotamiento histórico, esos famosos 250.000 contratos de techo que parecían inamovibles, se reescriban en cuestión de días, simplemente debido a la velocidad de la transmisión del pánico a través de la fibra óptica. Ese es el gran desafío analítico de nuestra era, sin duda. Medir y comprender un mercado que opera en microsegundos utilizando herramientas diseñadas para una frecuencia semanal. Una tarea titánica, pero indispensable. Agradecemos inmensamente que nos hayan acompañado en esta inmersión a través de la extrema complejidad de los datos institucionales. Diseccionar el comportamiento frío del capital ante la incertidumbre global es lo que verdaderamente aporta perspectiva y claridad en momentos de alta inestabilidad. Seguiremos observando muy de cerca el cruce entre los algoritmos, los eventos de riesgo de última hora y el incesante flujo del dinero. Hasta la próxima exploración detallada.